¿Cuántos de ustedes han tenido problemas con cosas no originales? ¿Sí? ¿Qué problemas has tenido, Dani? No era original. ¿Y qué pasó? Gastaste más. ¿Alguien más ha tenido problemas con algo no original? También en el coche, una computadora que me robaron. La quise comprar, bueno, la compré usada. Y pues sí funcionó un tiempo, pero después ya no. Ya no. Entonces podemos darnos cuenta, amado, que las cosas que son falsas, ¿verdad? Que no las hace el fabricante, que no tienen la calidad, ¿verdad? Que no son genuinas, sino suelen ser imitación, traen grandes problemas. Amén. Como muchos cristianos que también no son originales, ¿verdad? Y son falsos y traen grandes problemas, ¿verdad? Los seres humanos, ¿verdad? También solemos tener calidades, ¿verdad? Dile a tu hermano, hay calidades, ¿verdad? No podemos generalizar por cuantos todos estamos aquí sentados escuchando la palabra de Dios y decimos que somos cristianos, somos de la misma calidad, ¿verdad? Hay cristianos falsos y hay cristianos verdaderos, ¿verdad? Que tienen, como dice la Biblia, el sello de la garantía del Espíritu de Dios y son cristianos genuinos. Entonces, en este contexto, amados, te los comento porque la madrugada tuve un tiempo con el Señor fuerte y Dios me hablaba fuertemente en esto. Y hay un cuestionamiento fuerte de lo que está pasando. Yo sé que esta pandemia probó a muchos cristianos, ¿verdad? No era lo mismo estar reunidos en salones, ¿verdad? Con la alabanza en vivo, con batería, con toda la alabanza completa, ¿verdad? Donde muchas personas fueron a escuchar la palabra de Dios, fueron a alabar, a levantar sus manos, ¿verdad? A hacer prácticamente toda la imitación general de un cristiano, pero que a final de un tiempo y de la pandemia, muchos desistieron porque no eran originales, ¿verdad? Porque dependían, ¿verdad? Como que hicieron un protocolo, ¿verdad? Una imitación durante un tiempo y como ya no vieron a su pastor siempre, como ya no vieron a la iglesia siempre, ya no pudieron, ¿verdad? Seguir imitando y ¿verdad? Permanencia, su disciplina, su perseverancia, ¿verdad? Su dedicación, su compromiso se puso a prueba y desafortunadamente fueron exhibidos. Déjame decirte que el Dios que conozco es un Dios que prueba. Dile a tu hermano, Dios es un Dios que prueba, ¿verdad? No es un Dios que se queda pasivo en el cielo, cruzado de brazos, viendo cómo está pasando tu vida y no te pruebe, porque Dios, todo aquel que se acerca a Él va a ser probado. Y eso es algo bíblico, es algo que debemos entender, ¿verdad? Las circunstancias de nuestra vida, nuestro entorno, no son casualidad. Dice la palabra de Dios que nadie, dile a tu hermano, cada quien va a pasar las pruebas que está determinado por Dios para cada persona. ¿Ah? Por lo tanto, no todas las personas pasan las mismas pruebas. Cada quien pasa las pruebas indicadas por Dios para poder, amado hermano, ser calado y saber si en verdad somos de una calidad genuina cristiana de Dios o simplemente fuimos un periodo de imitación, ¿verdad? Entonces, ¿qué concluimos? Que lo que es falso no funciona. Dile a tu hermano, lo que es falso no funciona. Lo que es falso trae grandes problemas, ¿verdad? Es desafortunadamente, tú confías en un cristiano falso y en lugar de traerte buenos beneficios, ¿verdad? Gratas experiencias, terminan dándote malas experiencias, ¿verdad? Malos resultados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no fue un cristiano verdadero. Y la Biblia habla claramente de eso. Fíjate que estudiando la palabra de Dios vas a ver en todo Antiguo y Nuevo Testamento, ves cómo Jesús hace un énfasis muy grande sobre este tema. Es un tema que Jesús
siempre estuvo muy, muy claro por estar tocando, ¿verdad? Constantemente. Y el día de hoy, pues hay un reto de parte de Dios, hay un cuestionamiento de parte de Dios y hay una pregunta directa para cuestionarnos qué clase de cristianos somos, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender, amado, porque los tiempos que estamos viviendo, créanme, sí son tiempos ya muy marcados bíblicamente, apocalípticamente muy claros, y que lo más triste sería que cuando seamos probados, ¿verdad? Seamos reprobados, ¿verdad? Lo peor que te puede pasar es que en el momento que seas probado, repruebes. En el momento que una pieza falsa es probada, ahí es donde se muestra que no es la calidad adecuada, ¿verdad? Ahí cuando el reloj yo lo metí a nadar, dije, mi reloj está padrísimo, me voy a echar un chapuzón. En ese momento lo falso fue probado y salió reprobado. Entonces la pandemia probó a mucha gente, la pandemia probó el corazón de muchas personas en todas las iglesias del mundo, porque son los tiempos de Dios, porque es el tiempo determinado de Dios. La pandemia no fue obra de la casualidad, fue una prueba determinada por Dios para probar, ¿verdad? Y para poder exhibir también el corazón de mucha gente que no fue genuina, ¿verdad? Estamos en la etapa del rapto, amado hermano, vamos a hablar también de eso, hemos hablado ya mucho de eso, pero la calidad de las personas han sido probadas. Durante muchos años he tenido la experiencia, en la misma escuela estuvieron unas personas, ¿verdad? Que hijos de pastores muy renombrados fueron probados. Y amado hermano, las experiencias que deja una persona falsa no es grata, ¿verdad? Las personas falsas no son gratas, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido experiencia con personas falsas? ¿Ah? Termina no siendo grata el resultado de esa relación, ¿verdad? Imagínate un cristiano que está, dice la palabra de Dios, coherederos, ¿verdad? Del reino de Dios, coherederos de la gracia de Cristo, coherederos, ¿verdad? De Jesucristo, ¿verdad? Hermanos, ¿verdad? En gracia en Cristo Jesús. Gente de gran calidad, ¿verdad? Que viene a imitar, ¿verdad? Por eso la palabra es enfática y el día de hoy creo que Dios tiene cosas que decirnos. Y déjame hablarte en el Evangelio de Mateo. Vamos a empezar a estudiar la palabra con temas interesantes, así que apunta las citas y después los puedes tú recapitular, meditar, ¿verdad? Dice Mateo 7, capítulo 15, dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Yo te pido que subrayes la palabra frutos, ¿verdad? Los frutos hacen que la gente se conozca. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, y subraya esta palabra, y echado al fuego. Versículo 20, así que por sus frutos los conocerán. En el versículo 21 ya hace una determinación de qué se hace con las refacciones chafas, ¿verdad? Con las cosas chafas. Mucha gente que se molesta cuando los dan de baja del chat de la iglesia, cuando yo he tenido desafortuna, porque no es grato como pastor expulsar gente de la iglesia. A mí me ha tocado antes de pandemia haber pedido que se retiraran algunas personas de la iglesia, ¿verdad? Porque se detectan, y esa es una función pastoral, y hacen daño a la iglesia, y entonces cuando los detectas a tiempo, pues los expulsas, ¿verdad? Los echas fuera, lo dice la palabra de Dios. Y hay personas que se empeñan a seguir teniendo gente falsa dentro de la iglesia. Y la Biblia dice exactamente lo contrario, ¿verdad? Mira, hemos tenido experiencias donde la gente siempre es quejumbrosa, ¿verdad? Dile, lo que es falso siempre se queja. Es muy delicado lo falso, ¿ah? No le puedes meter la presión necesaria, ¿verdad? En la refacción no le puedes exigir, porque no tiene la calidad, ¿verdad? Porque va a tronar, ¿verdad? Porque no va a dar el ancho, ¿verdad? Porque no va a ser lo adecuado. Déjame decirte que la iglesia de Jesús es un grupo social, ¿verdad? Muy
preparado por Dios para resistir, ¿va? Y para ser la luz del mundo y para ser la manifestación en medio de la oscuridad. Los hijos de Dios son personas elegidas por Dios, ¿verdad? Que ellos aceptan en su voluntad conocer a Dios, ¿verdad? Y que van a ser, ¿verdad?, los que sacuden el mundo. Eso lo dice la Biblia. Entonces el grupo como iglesia no somos cualquier tipo de seres humanos. Somos seres humanos escogidos por Dios para hacer la obra de Dios. Y eso es un gran objetivo. Dile a tu hermano, tenemos un gran objetivo. Tenemos un gran propósito, ¿verdad? No somos gente que solamente es elegida para poder vivir y sobrevivir de lo que vives. Somos gente escogida por Dios, ¿verdad?, para ser utilizados por Dios y cumplir un gran propósito de Dios. Y por lo tanto, este grupo de gente es gente que debe ser bien calada, bien preparada, ¿verdad? Es gente que tiene que desarrollar grandes capacidades, dice la palabra de Dios, hasta que alcancen la estatura de Jesucristo. Imagínate nada más la gran acometida que tenemos. Entonces, la gente dentro de la iglesia debe estar informada, debe estar consciente que Jesús, una vez que tú llegas a la iglesia, una vez que tú conoces a Jesús, una vez que empiezas un caminar con Jesús, ¿verdad?, comienza una gran preparación en tu vida. Y las pruebas vienen seguidas, amado hermano, porque nuestra estancia no está aquí, nuestra estancia está allá. Entonces aquí somos preparados para reinar eternamente allá. Imagínate la preparación que necesita una persona que va a reinar en la eternidad con Dios, ¿verdad? Necesitamos una gran preparación en una vida finita, muy corta por cierto, pero que necesitamos ser calados, porque aquí es el único momento en donde nosotros tenemos libertad en nuestra voluntad. Dile a tu hermano, tienes libertad en tu voluntad. Puedes venir, puedes no venir, puedes servir, puedes no servir, puedes aportar, puedes no aportar, puedes enojarte, puedes ser feliz, puedes hacer lo que se te pegue la gana. Pero recuerda algo, que la iglesia de Jesús es una iglesia que va a ser siempre probada, formada, ¿va? La palabra de Dios le llama santificación. Va a estar tiempo a tiempo, ¿verdad?, siendo santificada. Lo santificado se santifica con fuego, así como los metales finos, ¿verdad?, para darles una forma de joya, los meten a temperaturas muy altas para poderlos ablandar y después darle forma. Así que dile a tu hermano, te va a ablandar Dios para poderte dar una buena forma. Así que la palabra de Dios, amado hermano, no es, ¿verdad?, simplemente un concepto religioso, ¿verdad?, una rutina. Muchas personas agarran la iglesia como una rutina y la pandemia exhibió a muchas personas de rutina. Ay, es domingo, vamos a pararnos a ir a la iglesia. Vamos a levantarnos en la alabanza, a levantar nuestras manos, a hacer algunos cantos, ¿verdad?, a saludar al hermano con mi mejor cara, a la hermana con mi mejor cara, salir de la iglesia, convivir con algunos y en toda la semana, ¿verdad?, seguir siendo el demonio de siempre. Pero déjame decirte que la palabra de Dios es clara, amado hermano, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser cristianos los 365 días del año, ¿verdad?, los 12 meses, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, y esto es algo que Dios exige. No es algo, amado, que esté supeditado a tu opinión. A final de cuentas, tu opinión, ¿verdad?, es tu opinión. Como les decía, es que mucha gente quiere seguir haciendo el reino de Dios una democracia, ¿verdad? Voto por voto y casilla por casilla, ¿verdad? Salgan a votar, ¿verdad? ¿Qué votas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Es que estuvo correcto el pastor? ¿Qué opinas tú? ¿Estuvo bien que ese hermano fuera expulsado? ¿Qué opinas tú? No estuvo bien. Y aquí piensan que las opiniones cuentan. Y déjame decirte que la única verdad es que Dios es el que manda. Amén. Y cuando Dios manda y dice, la Biblia dice esto, se rompen las opiniones. Y mucha gente quiere agarrar un contexto de la Biblia para armar todo un pretexto de una justificación, ¿verdad?, y una conducta que es incorrecta delante de Dios. Así actúa la gente falsa. Entonces, hoy es un tiempo
muy delicado de parte de la iglesia en la tierra. Cuando tú preguntas, no sé si tengan conocidos cristianos, uy, ¿cómo está tu iglesia? ¿Qué está pasando en tu iglesia? ¿Verdad? Te vas a dar cuenta que mucha gente fue probada y sacudida en los tiempos de pandemia, porque son tiempos ya del regreso del Señor. Y lo vamos a estudiar, ¿va? Por eso dice la Biblia, dile, la gente se reconoce por la forma en que se conduce. Los frutos es el resultado de la calidad de ese árbol. Entonces es la conducta la que exhibe a la gente, ¿verdad? La gente se puede equivocar, ¿verdad? Dile a tu hermano, los cristianos nos equivocamos, ¿verdad? Pero no nos conducimos incorrectamente. Estamos dispuestos a reconocer cuando la riegas, ¿verdad? Y lloras y sufres y dices, perdóname, Dios. Le he regado nuevamente, he cometido nuevamente este mismo incidente. No puedo con mi carne. Reconozco que hay una gran debilidad en mí, ¿verdad? El cristiano se conmueve. ¿Por qué? Sus frutos son buenos. Pero la persona que no es buena es arrogante, es petulante, es orgullosa, es soberbia, es malagradecida, es mentirosa, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Y vamos a ver al final algunos tips que la Biblia nos enseña para saber cuál es el tipo de fruto que estamos produciendo en nuestra vida. El hecho que vengamos y ocupemos una banca aquí, amado hermano, no nos garantiza que estaremos un día delante del Señor de parte de Él. Por eso la Biblia lo advierte. Por sus frutos van a ser identificados, ¿verdad? No por nuestros dichos. Dile a tu hermano, ni siquiera es por tus dichos. Vaya, ni siquiera tus creencias. Porque una persona que verdaderamente tiene confianza en Dios, ¿verdad? Como Dios es bueno, sus frutos son buenos. ¿Sus frutos son buenos? ¿Ah? Es una persona que constantemente lucha. ¿Por qué? Porque en la gente, los seres humanos, nuestra carne no tiende a agradar a Dios, pero nuestro espíritu sí. Y Dios vino a fortalecer tu área interna. Dile, Dios vino primero a trabajar dentro de ti. ¿Ah? Si tú piensas que vas a ir al espejo, Dios, ya refíname la nariz o ponme ojos claros. Déjame decirte que Dios no trabaja en lo externo, Dios trabaja en la parte interna. ¿Verdad? Tal como es el hombre en sus pensamientos, así es el hombre, dice la palabra de Dios. Porque la abundancia del corazón se expresa en la boca, dice la palabra de Dios. Entonces la gente del mal tesoro de su corazón, ¿verdad?, saca lo malo, pero el hombre bueno del buen tesoro de su corazón exhibe lo bueno. Un hombre correcto, ¿verdad?, siempre está dispuesto pronto a ayudar, pronto a servir, pronto a perdonar, ¿verdad?, pronto a reparar, ¿verdad? Es una gente con propósito, ¿verdad? Dile a tu hermano, es una gente con un objetivo, con un propósito, ¿verdad? No está gastando su vida ahí nada más en vivir para él. Busca algo, ¿verdad?, que corresponde al cielo. Entonces, por sus frutos serán identificados, no por sus dichos. Dile a tu hermano, no hables demasiado. Dile a tu hermano, no hables demasiado, porque tu conducta va a demostrar siempre lo contrario. ¿Ah? Más importante la forma en que se conduce la gente que por todo lo que habla de la gente, ¿verdad? Hay gente, he tenido la experiencia, gente que venía aquí y hasta me decían los hermanos, es que conoce muy bien la Biblia, qué bárbara, debería ser líder ya de mujeres, debería ser líder de varones, conoce tanto esto que ya deberían de ponerlo como pastor, ¿verdad? Y hay gente que habla mucho, pero su conducta exhibe que no aman a Dios. Entonces tenemos que ser claros, no con mi opinión, dile, no es mi opinión, es lo que dice Dios. Estoy leyendo ahorita el Pentateuco, es hermosísimo. Después, les voy a ser honesto, después de años le agarré sabor, porque al principio yo veía muchas cosas y decía, es que esto no, pero ya con el tiempo le empecé a agarrar un sabor muy especial de parte de Dios, sé que es el Espíritu Santo. Y déjame decirte que en el Pentateuco tenía reglas Dios muy estrictas. La gente para acercarse a Dios tenía que cumplir rigurosamente con muchas reglas y muchas normas, que si eso estuviera vigente aquí, créanme que no estuviéramos ninguno de nosotros aquí.
Éramos fulminados, muertos. Había un estricto control de la impureza. Dile a tu hermano, a un estricto control de la impureza delante de Dios. ¿Va? Con decirte que los hijos rebeldes, ¿cuántos han tenido hijos rebeldes? La Biblia exigía que los agarraras con piedras y los mataras. A tus propios hijos. O sea, lo que Pentateuco enseña está muy fuerte, pero ¿sabes qué? Quiero que entiendas esto. Es el nivel de la calidad moral de Dios. Y la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, tenemos que estar con mucho cuidado, amado, porque el mismo Dios que exigió esa normatividad y esa moralidad en el Pentateuco es el mismo Dios que envió a Jesucristo y que estará sentado en el trono para juzgar a vivos y muertos. No excusemos cosas que son inexcusables delante de Dios. Hay cosas que no son excusables, punto. Porque la Biblia dice que cada quien va a dar cuenta. Dile, esto no es familiar, ¿ah? Quisiéramos todos colectivos y todos nos echamos la mano. No, amado, va a pasar de uno en uno. Esto es individual. Y entonces la Biblia pues empieza a cobrar un sentido fuerte, pero que gracias a Dios, ¿verdad? Sí nos advierte todavía en tiempo. Mira, en el versículo 21 del capítulo 7, de lo que estamos estudiando, ya empieza la consecuencia del fruto, ¿va? Si tú sigues dando en tu voluntad frutos malos, ¿verdad? Bueno, pues vas a cosechar. En el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y es que hay mucha gente que cree que porque ya se dicen cristianos van a entrar al reino de los cielos. Viven un engaño, amado hermano, porque sus frutos lo delatan. ¿Tú te imaginas qué habrá pensado Judas Iscariote viviendo 3 años con Jesús? Ya la hice, de aquí soy, y voy a estar sentado a la derecha de Dios, y como dice que la ciudad es de oro, voy a administrar todo ese oro, porque era un ladrón. Su corazón nunca dejó de ser ladrón. Escucha esto, su corazón no dejó de ser ladrón. Déjame decirte que una persona que nace de nuevo empieza a producir frutos espirituales, como dice Gálatas, capítulo 5. Una persona que es prostituta deja de prostituirse. A lo mejor no inmediato, pero sí al tiempo. Porque en ella hay algo ya de ese fruto del Espíritu de Dios. Una persona que es chismosa, a lo mejor va a empezar a ser menos chismosa, hasta que termine siendo no chismosa. Pero déjame decirte que este proceso de santificación, todos los hijos de Dios lo vivimos. Los hijos de Dios, Dios nos exige cambios. Apunte esto, Dios exige cambios. Amén. Cambios reales. No de dichos, sino conductuales, amado hermano. Una vez en la semana le decía a un hermano que aprecio mucho, pues decía, híjole mi hermano, pero es que tú de 10 verdades, 8 son mentiras. Desde que lo conozco, yo sé que si es cristiano, Dios lo va a tener que cambiar en eso. Porque decir la verdad muchas veces cuesta, ¿va? Entonces yo sé que cada quien en lo particular tenemos algo de parte de Dios que nos va a seguir probando y probando y probando y exigiéndonos, porque con Dios no se juega. Dice la Biblia en el versículo 21, ¿verdad? Que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, y ahí está nuevamente el fruto, ¿verdad? Hacedores, ¿de qué? No de buenas cosas, hacedores de mal. Si me dicen, ay, pastor, es que allá afuera hay mucha gente que roba y tranza. Aquí también. Porque pensamos que la iglesia, no, amado, aquí también hay gente que roba y tranza. Y gente que engaña y miente. Y gente que critica y señala. Porque la iglesia de Jesús, vuelvo a repetir, es un sector social, ¿va?, que Dios escoge y nos empieza a trabajar
para hacernos cambiar, pero no todos son de Dios, aunque estén dentro de la iglesia de Dios. Sí, yo te puedo decir como experiencia como pastor, de los tiempos que más me ha costado invertir en personas, porque el pastor invierte tiempo en las personas, ¿verdad? Esa gente que me hablaba a las 10, 11, 12 de la noche, a veces quedan las 12 y media y dije, ¿qué tiene esta persona hablándome a las 12 y media de la noche? Entonces mi corazón, ya sabes, pues, algo le habrá pasado. Le decía, no, voy a contestarle que se eduque, que me hable en la mañana. Luego el Espíritu Santo decía, bueno, pues... Entonces terminaba contestándole y aventaba letanías de 1 hora. Y lo falso demanda mucho y no da nada. Eso es una regla. Lo falso demanda mucho, ¿verdad? Demandan amor, atención, perdón, beneficios, aportaciones. Vaya que aquí nos han sacado muchas aportaciones, ¿vale? ¿Por qué? Yo tengo que mantener tu casa. Pero lo falso, ¿verdad? Lo falso demanda mucho y no da nada. Entonces, sí tenemos que ser claros con lo que dice la palabra de Dios. Es gente que demanda demasiado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues continuemos con esto, ¿ah? Entonces, las cosas falsas no sirven, ¿ah? Las cosas falsas no duran, ¿ah? Porque dice la Biblia que si se fueron de nosotros, porque nunca fueron de nosotros, ¿verdad? No es que algún tiempo fueron de nosotros, no, dile a tu hermano, ¿ah? Las cosas que no perduran no eran parte de nosotros, que no te quepa ni la menor duda, ¿verdad? Aquí la Biblia nos enseña claramente solamente cuando una persona puede salir de la iglesia, ¿ah? Y la gente anda buscando iglesias en donde acomodarse, porque las refacciones chafas andan buscando, suelen ser universales, dile. Le sirven a cualquier marca, a cualquier iglesia. Pero las piezas originales solamente están destinadas para una sola congregación, amado hermano, porque es la obra de Dios. Dice la palabra de Dios, el que les llama, ¿verdad?, a salvación, ¿verdad?, es Jesús. Es obra de Dios. No es el pastor. Si el pastor hubiera escogido a las ovejas, pues estarían todos sus cuates aquí, y no es así. Dios es el que pone a cada persona, ¿verdad?, en el rebaño indicado. Entonces es Dios. Pero cuando tú traes un corazón mal, ¿verdad?, cuando tu conducta, tus frutos no son correctos, ¿verdad?, entonces estás buscando dónde encajar. ¿Y sabes qué? Jamás encajarás. Porque lo que Dios no quiere, lo que Dios quiere es cambiar tu corazón y no cambiar las iglesias. Eso queda claro. Amén. Entonces tenemos que ser muy claros en todo lo que la palabra de Dios enseña con mucha puntualidad, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia después ahí en segunda carta de Pedro, capítulo 2, y es clara también la enseñanza. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 1, y escuchemos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducen encubiertamente herejías destructoras, ¿verdad? Observemos y subrayen la palabra destructoras, no dice edificadoras, ¿verdad? Dice destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones. Nuevamente sobre la palabra disilusión. Gente que separa, gente que hace que se divida todo esto, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cómo duele esto, amado, que después de que son ellos, ¿verdad?, esos falsos que se introducen a las iglesias, no nada más se hicieron daño durante toda su estadía y demandaron mucho, sino después de que se van, dice la Biblia que son dañinos. ¿Ya viste? Dañinos, son muy dañinos, ¿verdad? Siempre están dispuestos a seguir, ¿verdad?, dañando. Oye, si ya te fuiste, si ya sí te convino, así lo que hiciste, next, bye. Cierras un ciclo y se acabó, se llamó. Pero lo peor del caso es que los ciclos siguen, ¿verdad? A espaldas, y agarran a un hermanito, otra hermanita, y siguen las intrigas, y dice la palabra de Dios que por eso mucha gente blasfema a la verdadera iglesia de Cristo. Le echan la culpa al
pastor, a la iglesia, a los buenos hermanos, y son ellos mismos los que producen esto. ¿Estamos? Dice la Biblia, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Esto subraya la palabra fingido, porque el falso siempre se vende con mucho fingimiento. Si a ti te venden un reloj que se ve feo y dice que es Rolex, tú lo compras, pues no, se ve feo, pero te lo ponen con una pintura dorada que está más brillosa que el oro, y unas piedras brillosas más brillantes que los diamantes, y entonces dice, eso sí da el gatazo, pero es chafa. Entonces, la Biblia también enseña, ¿verdad?, que muchas personas falsas son fingidas. Biblia, no son fingidas. Son aquellos que dicen, en el nombre de Jesús, y que caiga fuego, y hay muchos. Aquí hemos tenido muchos, y han venido a ministrar muchos. Amado hermano, vamos a ver lo que dice la Biblia. No todo el que se sacude, ¿verdad?, y que dice que tiene fuego en sus manos, y el que dice que cada vez que te toca y ora por ti vas a sanar, es de Dios, porque la Biblia dice que en su nombre ellos van a decir que hicieron milagros. Y en su nombre van a decir que profetizaron. Y en su nombre van a decir que hicieron buenas obras. Si te das cuenta, este tipo de gente falsa se camuflajea muy bien. Dile, lo falso se camuflajea muy bien. Si no, no sería aceptado o comprado. ¿Sí estamos? Si algo estremece a las iglesias, son la salida de gente falsa bien camuflajeada. Dicen, ¿cómo es posible si era don fulanito, doña sutanita de tal, la ungida, la profeta? Aquí tuvimos hasta gente que callaba a los pastores. O sea, cállese porque tengo palabra. ¿Verdad? Por allá se ríe José Manuel, sabrá de dónde hablo. Y entonces hemos tenido gente de todo, donde pues vas aprendiendo y dices, bueno, a lo mejor sí el hermano tendrá palabra de Dios. Pero después ves su conducta y dices, esta es pura imitación, puro fingimiento. ¿Verdad? No, pues ya las chidas están haciendo cosas buenas, vamos a decir, imitación, tepiteño, no sé de dónde hacerlo, pero pues ya es imitaciones muy falsas, pero tan buenas, son tan buenas las imitaciones que parecen verdaderas. Por eso la Biblia aclara y da esa palabra muy fuerte que dice, ¿verdad? Fingiendo, ¿verdad? Palabras fingidas, ¿no? Yo sí que conocí muchísimas. ¿Se acuerdan en los tiempos de oración? ¡Oh, Señor! Y yo vi mucha gente que hablaba así fuertísimo. Carlita por ahí tuvo un entre con una persona que dije, bueno, un acierto de Carla. Porque de verdad, o sea, era increíble. Pero eran una imitación, de verdad, hermanos. No se rían, eso fue cierto. Son casi originales, pero no lo son. Amén. Hay que andar con cuidado. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios, fíjate, para aquellos que dicen, es que Dios todo lo perdona. Yo estoy en la gracia. Escúchame bien esto, porque hay muchos hermanos que siguen viviendo en la teoría de la gracia. Dile, la gracia termina cuando el juicio de Dios se establece, amado hermano. Así que no te pases de listo usando blasfemamente el nombre de Dios. Dice la Biblia, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y si libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos se afligía día con día en su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar la tentación de los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, no se van a escapar los falsos. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan
en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Por estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presas y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. ¿Ya vieron cómo conviven? Y por aquí siguen inventando gente, ¿verdad? Así. Yo siempre les he dicho, a ver, hermano, la Biblia es muy clara. Si esa persona ya se fue, ¿qué sigues tú invitándoles? Es que voy a rescatar. ¿Qué te crees, Jesús? ¿Quién tiene lo que merece, hermano? Entiende porque estás en contra, y si no, te vas. Es más fácil hacerse a lo malo que a lo bueno, dile. Una pieza de imitación, una pieza falsa, tiende a dañar las piezas originales a su alrededor, porque no es armónica. ¿Ah? Tú metes en un motor una pieza falsa, ¿qué va a pasar? Va a descomponer otra pieza que tiene que ver con ella, porque esa no está al ritmo. Y es más fácil, tristemente, contaminarse de lo malo que formarse de lo bueno, ¿verdad? Humanamente, ¿verdad? ¿A poco no nos gustan los hermanos chistosos, ¿verdad? Aquí tuvimos varios chistosos, ¿verdad? A la hora de la cantada en fiestas de fin de año, de los que mejores agarraban el micrófono, se aventaban sus gallazos, ¿verdad? Era chistosísimo esa gente. Déjame decirte que el hombre de Dios es correcto. Puede ser amable, puede ser divertido, pero siempre es correcto. ¿Ah? No andas abrazando a las mujeres de frente para sentir su gusto, ni andas visualizando a las mujeres por detrás para ver su trasero, ni mucho menos te atreves a abrir tus labios para difamar a otra persona. Decimos, eso pasa allá afuera. Aquí también. Aquí tenemos algo muy selecto enviado por Satanás para calar a los cristianos. Muy selecto. Las piezas falsas son bien finamente hechas para parecer ser piezas verdaderas. Pero a la hora de probarlas, sale a relucir la raíz del árbol al que pertenece. ¿Estamos? Jesús dijo, ¿verdad? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ¿verdad? Dará buenos frutos. Y déjame decirte que hay muchos cristianos que siguen viviendo una vida sin relación con Dios. Muchos cristianos que siguen sin leer la palabra de Dios diario. Muchos cristianos que siguen sin orar diario. Muchos cristianos que siguen sin meditar la Biblia diario. Muchas personas que siguen sin compartir el evangelio diario. Muchos cristianos que pasan a un proceso religioso creyendo que son cristianos, pero su conducta exhibe que no son del árbol de la vid que va a producir buenos frutos a través de él. A ver, hermano, aquí tuvimos hermanos y hermanas, ¿verdad? Que se iban, siempre que hablas con ellos, yo leía, ¿verdad? Ya los borré porque me ocupaba mucho teléfono al celular, letanías, que los ponías a oír, ay, pastor, y se aventaban hasta 10 minutos. Yo tenía que fumarse el pastor toda su letanía. Tenía que leerlos todos, digo, pues tampoco. ¿Por qué? Pues porque es mi deber delante de Dios, yo tengo que oírlos. ¿Verdad? Y en oración, pedirle a Dios que me dé revelación, ¿verdad? Y esas personas se terminaron yendo porque eran falsas. Gente quejumbrosa. Gente que siempre se queja. Amado hermano, una persona que está unido a Jesús va siendo atendida y siendo satisfecha en sus necesidades. Pero una persona que no satisface sus necesidades, ¿verdad?
como una persona que está desempleado, una persona que se enferma, una persona que está mal socialmente o familiarmente. Cuando permaneces en la vid, que es Jesús, es la vid que Jesús, la vida de Jesús, ¿verdad? La savia que se transmite a través de esa raíz de la vid, la que hace que las frutas empiecen a engordar y sepan dulces. Y pueda curar toda necesidad en la gente. Pero cuando la gente no tiene relación con Dios, simplemente exige y exige y exige y exige y nunca serán saciados. Porque el que sacia de raíz es Jesucristo, que es la vid verdadera. Amén. Si nos hemos equivocado mucho al hacerle de Jesús y estar soltando, ¿verdad?, del bolsillo, porque si dicen de los 10, pues ahí para nada. Como una hermana, el primer año de la iglesia, el segundo año me los llevé a un evento allá por Hidalgo, ¿se acordarán? Pero, ay, qué bueno, esas son las vacaciones de la iglesia. No, mi hermana, no has entendido nada. No son vacaciones. Y mucha gente piensa que son vacaciones la iglesia. Es un proceso formativo muy delicado de parte de Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Quiero que me acompañen rápidamente. Juan capítulo 6, vamos al Evangelio de Juan. Me queda Juan 6, Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Estamos, amados? Juan 6. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo desde el 25. Fíjate, nuevamente la gente va acercándose a Jesús como se acerca mucha gente a la iglesia. Y dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y fíjate cómo les contesta Jesús. De cierto te digo, que me buscas no porque has visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. Mucha gente se acerca a Jesús para recibir favorcitos, ¿verdad? Sí. Ay, ahora sí, nanita, tuve un problemón. ¿Ah? Casi me quedo en la calle. Casi me muero en el hospital. Casi me quedo sin trabajo. Y aquí hemos tenido mucha gente. Y yo veo todavía las peticiones de oración. Amado hermano, ¿qué es lo que buscas tú de Jesús? Como un cristiano genuino. ¿Los favores de Jesús? ¿O el corazón de Jesús? Entonces tenemos que empezar a checar cómo nos dirigimos en oraciones a Dios. Yo los miércoles pido puras peticiones y peticiones y peticiones y peticiones. ¿Alguna vez veré una petición de agradecimiento a Dios? Amén. Pobre el Señor, nada más se iba a ver bien el acto petitorio de doña Lencha. Don Juanito iba con su... ¿Cuándo vas a entregar tu corazón al Señor? Déjame decirte que otro tip para descubrir si es un cristiano falso es que a Dios se le honra. Dios es el Rey. Dile a tu hermano, les dejé una tarea el jueves. ¿Quién es Jesús? Algunos contestaron, como siempre, muy poquitos. Y de los que contestaron, muy escuetamente. Repite esto, Jesús es Rey. Jesús es Rey. Y yo soy su siervo. Yo soy su siervo. No es Aladín Jesús. No es el mago de la lámpara. ¿Verdad? No es Rockefeller. No es el sanador de la Conchita. No es el adivino de Amecameca. Dile, Jesús es mi Rey. Y yo soy su siervo. Y mi Rey merece que yo lo honre. Ese es Jesús. ¿Y sabes qué, amado? En la libertad que Dios te da, tú decides si lo honras o no. ¿Cómo honras a Dios?
de entrada, amada hermana, conociéndolo. Porque hay gente que no lo conoce. De oídas había escuchado de ti, pero mi corazón estaba muy lejos de ti. Hay gente que dice que lleva conociendo a Jesús años, han pasado seminarios, encuentros, reteencuentros y reteencuentros. Y su corazón sigue estando lejos de Jesús. Un corazón cerca de Jesús es un corazón dispuesto a darlo todo. Ay, claro, tiempo, una casa, ocupaciones, servicio, recursos, no importa. Él es mi rey. Él es mi rey. Amén. Él es mi rey. Amén. Ese es Jesús. ¿Quién es Jesús, mi rey? Recuerda que antes de ser tu Salvador, Jesús ya existía y eres rey. Déjame decirte que hoy sigue siendo el rey. Y el día de mañana seguirá siendo el rey. Y estará sentado en el trono de Dios, a la diestra de Dios, para juzgar a vivos y muertos. Y su reino, por cierto, dile a tu hermano, por cierto, el reino de Jesús jamás tendrá fin. Amén, amén. Ese es Jesús. Sí, amén. Dale un aplauso a Jesús. Él es el rey. Estaba hablando con una hermana. Porque estábamos viendo lo de un salón. Al rato les va a pasar a decir él. Y hacía una remembranza. 12 años estuvimos pagando recursos para poder rentar un salón, ¿verdad? Y una infraestructura. ¿Para qué? Para enseñar la palabra de Dios, para honrar al Señor, para ministrar al Señor, para evangelizar otras personas para el Señor, para desarrollar jóvenes, para atender niños, para bendecir ancianos. Hicimos mucho. 12 años, amado hermano. Dile a tu hermano, fueron 12 años. ¿Y sabes qué? En esos 12 años, mes a mes, dile a tu hermano, mes a mes, puntualmente, como hijos de Dios, jamás dejamos de pagar una sola renta. Jamás. Pero la iglesia fue la misma. Algunos no daban, algunos se enojaban y castigaban con dar, algunos se hacían de la vista gorda, algunos eran esporádicos, pero el mes llegaba. El mes siempre llegaba. Es más, últimamente muchos salieron por eso, ofendidos. Te voy a decir, aproximadamente la cantidad que se pagó en 12 años de renta fueron 5 millones de pesos. Y el que quiera constatarlo con recibos y más, que por cierto ahí tenemos, con mucho gusto se los exhibo. Multiplicas la mensualidad por 12 y esos 12 por 12, casualmente va 12 a 12, va, ¿se acuerdan ese número? Y te da 5 millones de pesos. Dios siempre levanta al que más bendice. Y gracias a Dios, el pastor, por voluntad de Dios, siempre pagó por el 60% de esas rentas, porque nunca faltó. Y hay gente que todavía no entiende eso. Yo veo Pentateuco, amado mío, tú no te presentabas a Dios a pedir su favor ni su perdón con las manos vacías. Era una ofensa a Dios. Aunque no tuvieras, traías aceite y harina. No había excusa. No importa si te enfermaste, si pagaste el viaje para ir a Chalmita, no importa lo que hubieras hecho, amado hermano. Entonces, ponle otro punto. ¿En verdad Dios es tu rey? Y el tercer punto. Bueno, es que podemos hablar de la Biblia muchos, pero por tiempo ya no podemos seguir. ¿Qué lugar ocupa ese rey en tu vida? Mucha gente que todavía sigue cambiando. Aquí mucha gente salió porque jugaba fútbol los domingos y no se podía conectar. Otras personas era su tiempo de esparcimiento, otras personas era su tiempo de feng shui, otras personas era su tiempo laboral, otras personas era su tiempo de estudio, otras personas era su tiempo de vacaciones. Déjame decirte, amado hermano,
Porque esa es una actitud del corazón de cada persona. Por eso el apóstol Pablo exhibe siempre al siervo de Dios. Y dice, imítenme a mí para como yo imito a Cristo. O sea, les ponía algo alcanzable, ¿no? Con defectos, porque Pablo, vaya que estaba defectuoso. Estaba bien loquito, ¿eh? Era bien arrancado Pablo. Pero él retaba a la gente. Amado hermano, durante todos estos años de ministerio, las vacaciones, ¿todos merecen vacaciones? Aunque sea Xochimilco, Chapultepec, o qué sé yo, ¿no? O en tu casa, pero vacaciones. Yo llegué a tomar vuelos del sábado de madrugada de Europa para México para estar puntualmente un domingo en la congregación. Y la gente al día de hoy no ha entendido que Dios es prioridad. ¿Sabes que la Biblia dice el sábado es un día consagrado al Señor? Podrás hacer lo que te pegue la gana durante 6 días, pero un día, dile a tu hermano, un día, ni se te ocurra hacer otra cosa que no sea venir a darle la honra a Dios. Por eso siguen muchos enfermos entre ustedes, muchos se quejan, muchos siguen pobres, muchos siguen debilitados, porque no han terminado de entender que a Dios se le honra con la vida misma, amado. Amén, así es. Dios es algo muy serio. Totalmente. Mira, voy a concluir con esto. Vamos a abrir nuestra Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 11. Y puedo seguir citándote muchos versículos y textos completos de esto que estamos hablando en el Nuevo Testamento. Si te lo hablo en el Viejo, pues ya olvídate, ya no hay ni oportunidad. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 6. Espérame, no vaya, espérame, me equivoqué. Espérame tantito porque al apuntar la cita me equivoqué en la cita y voy. Vamos, es 1 Corintios, pero vamos a ver otro que está también paralelo. Digo que la Biblia está llena de versículos, porque no voy a usar más tiempo para referenciarlos. Romanos capítulo 2. Fíjate, dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, que es un principio para todos los que se acercan a conocer a Dios. Es un principio, es un fundamento que debemos de tener bien presentes. Dice la Biblia, por lo cual eres inexcusable, dice el Señor. Oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican, y subraya la palabra practicar, tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 4.
o menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido, subraya esto, corazón no arrepentido. Arrepentimiento significa cambio, corazón no cambiante. A ver, ¿qué es arrepentimiento? Cambio. Cuando dices, ay, nanita mía, ahora sí me arrepiento, me agarró la policía. No, mi amado. Una cosa es que te duela por lo que estás sufriendo de lo que hiciste y otra cosa es que tu corazón haya cambiado. Porque no lo vas a hacer otra vez, porque tu corazón cambió. ¿Qué es el corazón? Tu voluntad. Esto es muy duro porque está hablando de gente que se acerca a conocer a Dios. Y dice la Biblia, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, aquí está la conducta otra vez, en bien hacer, buscan gloria y honra a la inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Vuelvo a ver de los frutos. ¿El que hace qué? Al judío primeramente y también al griego. En el griego estamos nosotros. Ahí pone mexicanos. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Suba esta palabra, no hay acepción de personas. Aquellos que dicen, es que soy un consentido de Dios y yo puedo hacer lo que se me pegue la gana, dile, no hay excepción de personas para Dios. Es lo mismo. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Fíjate cómo cambia, ¿verdad? No son los que están aprendiendo. ¿A cuánto les gusta aprender la Biblia? Ok, qué bueno, eso no te justifica. Está bien que la aprendas porque eso te ayuda a cambiar tu corazón. Pero dice la palabra de Dios que el conocer la palabra de Dios no es el hecho que te va a cambiar, sino la forma en que te vas a conducir. Ya tienes el conocimiento de Dios, ahora condúcete conforme a ello. Por eso va a haber muchos sacerdotes y pastores y todo lo que gustes y mandes en el infierno. O sea, no creas que no va a haber pastores en el infierno. No sé si haya una congregación en el infierno, yo creo que no. Pero ya no va a haber tiempo. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dile, Jesús va a descubrir tus secretos. Eso es claro, amado. Y tenemos que conducirnos, dile, 724, 365 días del año, todos los años que yo esté viviendo aquí, debo entender que a Dios toma muy en cuenta no lo que digo ser, sino lo que soy. ¿Va? Entonces, amados hermanos, ¿qué calidad de cristianos somos? Yo ya no quiero perder el tiempo con gente que no lee la Biblia, con gente que no ora, con gente que no estudia la palabra, que no medita la palabra. ¿Para qué? Que se vayan a un psiquiatra, a un psicólogo, que se regresen a su religión y que se confiesen atrás de una cortinita, ¿va? Que se meten a sus clases de autoestima o se vayan con las asociaciones de neuróticos anónimos o alcohólicos anónimos o drogadictos anónimos o depresivos anónimos o qué sé yo. Pero una persona que empieza a tomar muy en serio a Dios es una persona que en automático produce frutos de arrepentimiento para Dios.
Dile a tu hermano, aquí no es coaching. Alguna vez un pastor decía, el coaching. No, mi amado, aquí no es coaching. Porque aquí es la voluntad de Dios implícita. Es su verdad. Amén, amén. Y tu verdad, y la verdad de Dios debe estarse alineando en tu mente y en tu corazón. No es tu criterio, no es tu persona, no es tu opinión, no es tu razón, es la verdad de Dios. Y si Dios dice, esto es así, amado hermano, pues nos va a doler, porque la verdad duele. Dile, las verdades duelen, pero las dice Dios. Así es. Y son absolutas, no son relativas. Las verdades de Dios son absolutas. Te voy a decir 3 verdades para que veas que son verdades absolutas. Ejemplo, dile a tu hermano, un día vas a morir. Dile, tócale el hombro y dice, un día vas a morir. Aunque te vayas allá al Medio Oriente y medites y hagas yoga, hagas lo que vas a morir. Un día vas a morir. La segunda verdad, un día vas a enfrentar un juicio con Dios. Díselo, no tengas miedo, la verdad. Aunque estés en la iglesia, vas a estar delante de Dios en un juicio. Y número 3, la tercera verdad, un día vas a estar en una eternidad. No sé en cuál, nada más hay 2. O con Dios o en el infierno. Pero eso va a suceder. 3 verdades. 3 verdades. Hay muchas, la Biblia está llena de verdades. Ahora sí, sigue viviendo en tu voluntad, o dice, Señor, hágase tu voluntad, así como allá arriba en el cielo se hace, hazlo en mi vida. Jesús es Rey. Amén. Jesús es Rey. ¿Y sabes qué? En el reino de los cielos, que cuando tú describes en la palabra, porque dices cómo va a ser el reino de los cielos, es hermosísimo. Piedras preciosas, oro, el mal de cristal, es hermosísimo. El león y el cordero, a mí me gustan los animales, yo estaría con un león jalándole la melena y no me va a morder. Padrísimo el cielo. Pero nada más en el cielo va a estar pura realeza. No va a haber chusma. Realeza, dile, va a haber realeza. Príncipes y princesas con coronas viviendo en el reino de Dios eternamente y para siempre. Disfrutando de ese mundo hermosísimo, de esa cosmovisión amplia y grande que tiene Dios. Dice que el tercer cielo son los estrados de los pies del Señor. El universo se queda chico de lo que el hombre alcanza a comprender, lo grande y maravilloso y magnífico que será ese tiempo, eterno por cierto, en la presencia permanentemente con Dios. Porque la Biblia dice que ojos, cosas que no han podido ver, oídos, cosas que no han podido escuchar, vidas, cosas que no han podido contemplar aquí en la tierra, cosas más grandes que todas ellas, de lo más maravilloso que te puedes imaginar que hayas contemplado aquí, no se compara con lo que vamos a tener ahí en el cielo. Así que, amado hermano, hoy es un momento de definición. El arrebatamiento puede llegar en 1 hora, en 1 día, en 1 mes, en 1 año. Pues sí, creo no equivocarme. No pienses que va a cambiar el siglo antes de que el arrebatamiento suceda. Estamos en nada de que el Señor regrese por los que producen frutos de arrepentimiento todos los días de su vida, dándole honra y gloria a Jesucristo.